Que Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos, en esta mañana. Muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente. Así como todos los domingos, nosotros pues ya tenemos este programa de transmitir la palabra de Dios. Gracias a los que se conectan con nosotros en vivo, gracias a los que también posteriormente reproducen este programa, sean bienvenidos. Qué bueno que nos acompañen. Les pedimos por favor que se suscriban al canal de YouTube Iglesia Roca y Fortaleza Oficial, para que podamos ir creciendo y el Evangelio siga siendo esparcido. Compartamos también en nuestras redes sociales y que la palabra de Dios se conozca aún más. Vamos a orar y luego vamos a estar estudiando la palabra. Les invito a que cierren sus ojos y oren con nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque podemos alabarte, podemos exaltarte. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias porque tu mano de bendición ha estado con nosotros en estos días difíciles. A pesar de las adversidades, tú nos has guardado, tú has estado con nosotros, con tu pueblo. Señor, queremos pedirte que tú seas propicio a las personas que han sido afectadas con el clima de los últimos días, las personas que necesitan, Señor, energía eléctrica, agua potable. Te pedimos que seas tú supliendo todo lo que necesitan, que bendigas a las personas, a los voluntarios que dedican su tiempo a colaborar a los demás. En el nombre de Jesús, bendice a las personas, a las organizaciones que generosamente comparten lo que tú les has dado. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en esta mañana. Trae tu palabra, reprende toda obra del maligno. Te pedimos perdón por nuestras faltas, estamos arrepentidos, Señor, si te hemos fallado. Y te rogamos que podamos ser edificados con el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a leer la Biblia, hermanos, para dar inicio en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a leer el versículo número 25. Dice la Biblia, Mateo 18, 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. El tema para esta mañana es una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Pues las personas que son lectoras de la Biblia, pues nosotros ya tenemos una idea de lo que se trata este versículo, estos versículos. Y nosotros pues hemos oído y hemos experimentado también el perdón de Dios, la gracia divina en nuestra vida. Y pues
es algo importante hablar del perdón. Sí, tiene que ver el tema con el perdón, pero no solamente perdonar de una manera religiosa, pues, porque la Biblia dice, porque, pues, lo que siempre es el comentario que siempre predomina en una vida religiosa, que hay que perdonar. Sí, es cierto, está bien, pero no solamente perdonar por perdonar, sino lo que conlleva los resultados del perdón, tanto para la persona que lo da como para la persona que lo recibe. Eso es lo importante que debemos notar. Tenemos una narración, una parábola. Dice la Biblia que un siervo le debía a su señor, tenía una deuda, y como no pudo pagarle, el señor le embargó todo. ¿Cómo eran las cosas en este tiempo? Que no solamente estaba embargando cosas materiales, sino que le estaba embargando hasta la misma familia. Dice la Biblia, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos. O sea, él era como una mercancía, el deudor era como una mercancía. Venderle, y a su mujer e hijos, o sea, toda su familia, como mercancía, iban a ser vendidos para pagarle la deuda. Y todo lo que tenía, y también las cosas materiales, para que se le pagase la deuda. Bueno, y dice el 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Bueno, y sabemos lo que sigue más adelante. Bueno, leamos de una vez. Dice el 28, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vale, ahí yo creo que ya con eso el mensaje de este día pudiera quedar concluido. Las palabras de Cristo están claras. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es difícil, pues, la conducta del ser humano, y nosotros tenemos que procurar cada día parecernos al Señor Jesucristo. Él nos comprendió a nosotros y nos comprende. Por eso, en su grande misericordia, Él nos ha perdonado. Porque Él sabe que las resbaladas que tenemos, los errores que cometemos, precisamente a causa de nuestra debilidad humana, y Él en su misericordia nos perdona. Pero casi siempre ocurre, y casi siempre nosotros nos identificamos con el hombre que se le habían perdonado, dice la Biblia, 10,000 talentos. El hombre que el Señor perdonó en esta parábola recibió obviamente ese perdón,
le rogó al Señor, el Señor le perdonó, pero después encontró a otro de sus semejantes, y el que había sido perdonado no quiso perdonar a su semejante. Y nosotros casi siempre nos identificamos con ese deudor de los 10,000 talentos. Hemos recibido el perdón de Dios. El Señor nos ha mostrado su misericordia, pero ya no perdonamos las ofensas que a nosotros nos hacen. Es curioso, porque ¿cuánto nos ha perdonado el Señor a nosotros? ¿Cuánto el Señor, sí, en su gracia, en su misericordia, ha pasado por alto cuando nos arrepentimos y cuando oramos? Yo sé que oramos de corazón, con sinceridad, a Dios no lo podemos engañar y nos arrepentimos, y como este hombre le rogó a su Señor, así nosotros le rogamos al Señor y Él nos perdona. Pero aquí está lo que dice el 35. Dice: si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, así mi Padre también hará con vosotros. Entonces después sale el deudor, no le perdona a su prójimo la pequeña deuda que tenía, y el Señor, el que le había perdonado la deuda más grande al otro, se molestó. Entonces la lección en esta parábola está muy clara. La conducta que debemos tener, la conducta que debemos evidenciar, y debemos, hermanos, pues sí, ser prudentes, porque en 40 minutos de mensaje es muy corto el tiempo para entrar en todos los aspectos. Por ejemplo, cuando hay ofensas reincidentes. ¿Cómo hago, pastor, si esta persona a cada rato, sea familiar, sea compañero de trabajo, sea quien sea, esta persona a cada rato lo perdono, la perdono y reincide? Ahí el creyente debe tener la sabiduría de Dios, porque no se trata también de que, perdónenme la expresión, de que nos van a estar viendo la cara de tontos. Yo siempre perdono, entonces, y otra persona que no aprecia el perdón, vuelve a fallar, nos vuelve a ofender, y entonces, y otra vez, de todos modos siempre me perdona. No se trata de estar jugando, ni de estar abusando de la misericordia de las personas. Y nosotros, como personas que vamos a ceder perdón, no se trata de estarlo dando como los dulces de una piñata, sino poner límites y pedirle a Dios la guianza y la sabiduría para que no nos estén viendo la cara de tontos. Podemos imitar a Jesús, podemos ofrecer perdón sincero, como dice, de todo corazón. Pero la parte arrepentida debe mostrar ese arrepentimiento. Por lo tanto, con la sabiduría divina, nosotros podemos tratar con esas situaciones. Estoy seguro que hay muchas situaciones en mente que podamos tener ahora del perdón, porque no se trata solo de te perdono y ya, me ofendiste, te perdono, ok, está bien. Eso es lo que Dios quiere. Pero resulta que la conducta del ser humano es tan creativa que puede desperdiciar ese perdón. Y nos movemos en varios ambientes en nuestro caminar por la tierra, en el lugar de trabajo, con nuestros familiares, si hay jóvenes pues que estudian en la escuela, en la universidad. Hay muchos ambientes. Y debemos andarnos con cuidado y que Dios nos guíe para evidenciar una conducta que sea de acuerdo a su voluntad. Entonces, hermanos, bueno, ahora quiero que
nos enfoquemos en una persona que verdaderamente ha sido arrepentida. Ya dijimos, hay varias facetas de personas que, bueno, dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Es cierto, todos los seres humanos somos distintos. Habemos millones de seres humanos y puede ser que en algunas cosas nos parezcamos, pero hay siempre conductas que nos diferencian a todos. Entonces quiero que veamos una persona que se arrepiente, pero que se arrepiente de corazón. Una persona que verdaderamente ofende a Dios, ofende a su prójimo, pero se arrepiente de todo corazón, con un arrepentimiento sincero. Vamos a ver Evangelio de Mateo aquí mismo, en el capítulo 26. Miren, hermanos, esto es muy conocido. Capítulo 26 de Mateo. Y miren lo que dice la Biblia. Yo sé que todos conocen esta parte. El versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Bueno, un episodio famosísimo, conocido por la mayoría de personas adultas, ¿verdad? Especialmente aquí en Latinoamérica, que pues la cultura cristiana, aunque con diferentes matices, siempre ha estado. El Señor había profetizado. Pedro en cierta oportunidad le dijo: Señor, aunque tenga que morir por ti, lo voy a hacer, pero no te negaré. De una manera, claro, yo estoy seguro que Pedro lo dijo con toda sinceridad en ese momento, porque no le habían apretado la soga. Y el Señor emite las palabras famosas de la profecía, como dice acá, que le dijo: antes que el gallo cante, Pedro, te aseguro que me vas a negar 3 veces. Efectivamente, como el Señor dijo, así ocurrió. Y cuando Pedro se da cuenta de que eso ocurre, él niega al Señor 3 veces. Dice: se acordó de las palabras de Jesús y saliendo fuera lloró amargamente. Ahí Pedro sinceramente se arrepintió. Se arrepintió de todo corazón por la falta en la que él había caído. Él había sido uno de los apóstoles más apegados al Maestro. Había visto la gloria de Dios cuando estaba con Jacobo y con Juan allá en el Getsemaní, cuando se apareció Elías y Moisés a la par del Maestro, y oyó la voz de Dios cuando dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro caminó sobre las aguas unos cuantos pasos, que increíble todas las cosas que este hombre había pasado, y ahora, a causa de su debilidad humana, cede y niega al Maestro, pero se arrepintió. Y bueno, nosotros sabemos, hay otro episodio posterior a este,
después de la resurrección, cuando los apóstoles ya estaban pescando nuevamente, muy temprano en la mañana, y había un personaje en la orilla del mar o del lago que les dijo, que les preguntó si tenían algo de comer. Como estaba alzando la voz, ¿tienen algo de comer? Y en la barca estaban los apóstoles y dijeron, no hemos pescado nada. Y entonces es cuando el Señor les dice, echen la red al otro lado de la barca. Entonces echan la red, una nueva pesca milagrosa, porque ya había habido otra antes, y sacan muchos peces. Y entonces ahí reconocen que es el Maestro el que está allá. Ya es Jesús resucitado. Y entonces pues ya Pedro se tira al agua, ¿verdad? Y le pide al Señor misericordia porque soy un pecador. Y empiezan y se sientan y comienzan a preparar los peces ahí para comer. Y el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro dijo, sí, sí, sí. Entonces, como que el Señor le pregunta las 3 veces como para que Pedro se reivindicara de las 3 negaciones. El Señor le pregunta 3 veces, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor. Y la 3.ª vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Entonces le está dando otra oportunidad a Pedro. Pedro se había arrepentido. Y ahora en el libro de los Hechos vemos el Pedro perdonado, el Pedro transformado por el perdón, por la gracia divina. Un hombre que hoy sí cumplió lo que le había prometido al Señor antes de la negación. Señor, si es necesario morir por ti, muero por ti. Y lo cumplió. Pedro murió por causa del Evangelio. Ciertamente el libro de los Hechos no enseña, no narra la muerte de Pedro, pero se sabe que Pedro murió por causa del Evangelio, por causa de la predicación. Pedro cumplió. Entonces el perdón de Dios lo llevó, como que lo impulsó. Lo mismo pasó con Saulo de Tarso. El perdón de Dios lo dejó, pero quietecito, ¿verdad? Saulo dice que iba pero bien enojado a arrestar a los cristianos y tenía documentos legales para meterlos presos. Quizás fue Saulo, ¿verdad?, a la oficina, necesito documentos para encerrar a los cristianos, y le decían, pero mire, pues, ¿y ellos qué están haciendo? Ellos no molestan a nadie. Ahí están hablando de un tal Jesús, y cantan, y eso no le hace mal a nadie. No, pero necesito que vea cómo hace y necesito que me dé un papel para meterlos presos y que me haga una ley transitoria, que es ilegal estar cantando a un hombre que ya está muerto. Total de que a saber cómo hizo Pablo, pero le dieron los documentos. Legalmente ser cristiano era delito en ese tiempo, ahí en ese momento, ¿verdad? Pero en una de esas, dice la Biblia, pues todos conocen, el Señor tumba a Pedro. Pedro se queda ciego del gran luzazo y el Señor se le presenta y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. No perdas tu tiempo, Saulo. No perdas tu tiempo. Te me vas ahorita para Damasco y te esperas. Y entonces dice que el Señor mandó a Ananías. Pablo estuvo ciego por 3 días. No comió ni bebió. Estaba orando, dice la Biblia. Se arrepintió, ¿verdad? Dijo, no, qué barbaridad. Hoy sí. Hoy sí le colmé la paciencia a Dios si era cierto lo que dicen estos cristianos. Y Ananías le dijo, el Señor le dijo a Ananías, ve, ora por él, porque ahorita él está orando. Y creo que era la primera vez que oraba Pablo ahí.
Entonces ahí Pablo se estaba arrepintiendo. Y al igual que Pedro, nosotros vemos un Pablo, son hermanos, unas personas, unas máquinas predicadoras del Evangelio en el libro de los Hechos. Pablo, escritor de 13 epístolas. Pedro también escribió sus epístolas, defensores del Evangelio, ejemplares para la época y para el presente también. Las condiciones para el Evangelio en el presente, nosotros no estamos viviendo ni un padecimiento. Las cositas que pasan en el presente, eso no es nada. Eso no es nada a lo que pasaron los apóstoles. Pero ¿qué digo? En el caso de Pedro, en el caso de Pablo y otros, el perdón de Dios los impulsó a demostrar ese arrepentimiento que ellos tenían. Eso es lo que hace el perdón también, ¿verdad? Nuestro perdón es importante también. Ya dijimos al principio, no se trata de repartir perdones solo porque sí. Tenemos que ser sensatos y saber de qué manera lo hacemos y bajo qué circunstancias. No se trata de decir, sí, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Seamos sensatos. Pero el perdón de Dios nos impulsa, como Pablo, como Pedro. Fue ese agradecimiento de estos hombres. Y no veo por qué no decir que si nosotros perdonamos a alguien también, ese perdón, la persona que lo recibe y la persona que está arrepentida como Pedro y como Pablo, también se verán impulsados por el perdón de Dios, claro, pero también por el perdón de sus semejantes. Que ellos tomen mayor fuerza para hacer la voluntad de Dios, para llevar una vida distinta. Pero allí es donde también nosotros, y nótese lo que dije al principio, también nosotros otorguemos el perdón. Y también recibirlo cuando sea necesario. Arrepentirnos, como el hombre que le debía al Señor de la primera parábola que leímos, ¿verdad? Le rogó, le pidió el perdón. Obviamente si una persona, si yo he ofendido a alguien, ¿verdad? Y yo me arrepiento, yo voy a pedirle perdón. No se trata de, porque hay personas que ofenden y no, hombre, todavía siguen orgullosos. Ofenden y dicen, y todavía bravos, vean, no piden perdón. El que no pide perdón, no se le otorga el perdón. Solo al que lo pide. Como la palabra nos enseña. Por lo tanto, hermanos, vemos lo importante del perdón. El perdón que nosotros podamos otorgar, o el perdón que Dios es el mejor de todos, el perdón que Dios nos da a nosotros para llevar una vida en paz, una vida con una conciencia tranquila. Como el ejemplo que hemos tomado de estos dos hombres grandes de Dios que ocuparon ese perdón para extender el Evangelio. Y fueron, hoy sí, nada ni nadie los detenía, nada ni nadie. La cárcel les daba risa. Si los tenían encadenados en la cárcel, ahí estaban cantando. No importa si les ponían 16 soldados a cada uno que los custodiara. Cuando el ángel de Dios llegaba a liberarlos, los soldados quedaban como desmayados y salían por la puerta de enfrente. Milagrosamente. Qué tremendo esos milagros. Qué bendición, porque Dios otorgó el perdón a estos hombres. Y ellos lo aprovecharon. ¿De qué manera? Entonces, aprovechar también nosotros el perdón que de Dios hemos recibido. Para impulsarnos a hacer la voluntad de Dios.
Y no estamos diciendo que las cosas van a ser color de rosa. Porque mientras estemos en la tierra, mientras Cristo no venga, vendrán dificultades. Dice el mismo apóstol Pedro en el libro de los Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Habrá tribulaciones, adversidades, pero ahí demostramos nosotros el arrepentimiento. Vamos a entregarnos, vamos a hacerlo, a dar el próximo paso por amor a Dios. Pues tenemos que demostrar ese carácter, esa conducta de Cristo. Yo no entiendo cómo, me acuerdo hace muchos años, cuando yo era adolescente, había hermanos que, bueno, hermanos se les dice porque estaban allá el domingo, pero de hermanos no tenían nada. A veces en la iglesia, pues, el hermano que estaba a cargo del grupo de nosotros, de diferentes áreas, a veces ponía, hermano, mire, le pido por favor que usted haga esto, y hay unos que se enojaban. Hermano, hoy le toca hacer esto. No, hoy no quiero. Gente soberbia. No sé qué están haciendo en la iglesia. Les encantan los ambientes de iglesia, les encantan los ambientes para cantar alabanza, les encanta estar hablando chismes y contaminando el ambiente con chismes. Dime y te cuento, cuéntame y qué pasó. Pero nada de hacer la voluntad de Dios. Mejor deberían crear un club social. ¿Verdad? A un club social. Mira, vamos a reunir en el Denis, reúnanse en el Denis. Y vayan a hablar todo el carburo que quieran. Se toma un café cada uno y pues $2 vale el café con refil. Y hablan todo lo que quieran, pero dejen a las iglesias en paz. Las iglesias son para personas que nos hemos arrepentido de corazón. Una persona no arrepentida está perdiendo su tiempo en la iglesia. Porque tiene un corazón endurecido. Dice la Biblia, pero por tu corazón endurecido y por tu corazón no arrepentido, dice Romanos, acarreas ira para el día de la ira. Romanos, ahí está. Por tu corazón endurecido. O sea que no hay un arrepentimiento. No, el pastor a mí qué me va a decir. Los pastores, yo ya sé lo que va, ya sé de qué va a hablar, ya sé. Siempre predican lo mismo. Bueno, y si siempre predicamos lo mismo, ¿qué está haciendo en la iglesia, pues? Y están friegue y friegue que quieren que abran las iglesias. Friegue y friegue que abran las iglesias. ¿Para qué? ¿Para seguir siendo Judas en las iglesias? ¿Para seguir siendo Corés, Datanes, Aviranes, Alejandros, etcétera, en las iglesias? ¿Para eso? Es que se les hace tarde para ir a hacer tropezadero para las ovejas. Se les hace tarde. Ojalá fuera por un sincero deseo, por una comunión sincera. Pero no. Por eso, hermanos, el arrepentimiento, como el de Pablo o el de Pedro. Dice, Pedro lloró amargamente. Ahí está el arrepentimiento. Ahí está. Y lo demostró. Al principio estaba medio confuso, ¿verdad? Estaban encerrados en el aposento. Y aparece el maestro milagrosamente. Les hace el milagro de los peces. Come con ellos. Perdona, Pedro. Y ven al maestro elevarse en las nubes. Con la promesa de que así como se iba, así iba a regresar. Pero el Señor los perdonó. Y bueno, podemos seguir ese ejemplo nosotros. Recibamos el perdón de Dios y actuemos. Bueno, así he visto también gente que por muchos años yo decía, esta gente, ¿qué está haciendo en la iglesia? Años, 2, 3, 5, 10 años. Pero de repente, pues se convirtieron. Y ahora sí se les notaba, ¿verdad?
que ahora sí empezaron a servirle al Señor de todo corazón. Y no iban a la iglesia solo por hacer número, ¿verdad? Solo por estar ahí, porque no tenía nada que hacer en la casa. No, ahora sí iban a la iglesia a servirle a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Porque ya su corazón estaba arrepentido. Demostremos nosotros ese arrepentimiento. Demostremos el agradecimiento con Dios. Pero como lo hizo Pedro, o como lo hizo Pablo, o como lo hizo Lidia, vendedora de púrpura, el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. Y luego Lidia se les acercó y dice Lucas, nos obligó a quedarnos en su casa, a posar en su casa. Ya estaba dando muestras de arrepentimiento el carcelero de Filipo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Capítulo 16 del libro de los Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero se arrepintió al ver el milagro del terremoto. El Señor lo perdonó, etcétera. La Biblia da muchos ejemplos de arrepentimiento. Y pues nosotros podemos ponerlo por obra también. Estamos arrepentidos porque le hemos fallado al Señor. Amén. Entonces demostrémoslo. Demostrémoslo. Y también el perdón que nosotros otorguemos puede darle paz a alguien. Tal vez estamos enojados o algo con alguien, ¿verdad? Y quizás no queremos ni verle algo. Y para esa persona que nos ha ofendido, tal vez es importante que nosotros le perdonemos. Y que nosotros, y que le demostremos que no hay rencor. Y así no solamente nosotros vamos a estar en paz, sino también la otra persona va a estar en paz. Y quién sabe si salvaremos una vida. Por lo tanto, hermanos, pues podemos tomar ejemplo de estas conductas de esos hombres de Dios y de esa manera servirle al Señor como Él quiere que le sirvamos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por la segunda oportunidad que tú nos das. Después de haberte fallado, tú nos has dado muchas oportunidades. Y ahora, al igual que el apóstol Pedro, al igual que el apóstol Pablo, nosotros, Señor, nos hemos arrepentido y queremos servirte así como ellos te sirvieron, de todo corazón, sin temor a nada. Yo te pido por las personas que nos están viendo, que te han fallado y que tienen un arrepentimiento sincero. Yo te suplico, Señor, que tú les perdones. Te suplico, Señor, que tú les des una nueva oportunidad como nos la has dado a nosotros. Perdónanos, Señor, y también ayúdanos a perdonar a nuestros semejantes, a otorgar ese perdón porque tú nos has perdonado y debemos nosotros hacer lo mismo con nuestro prójimo. Trae la paz a los corazones. Las personas que nos ven, que se arrepienten de corazón, perdónales, dales esa paz en su corazón, esa paz en el alma, para que puedan tener una vida como tú quieres. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, en el nombre de Jesús. Amén.